estaban pensando hacer un telefilm sobre Belgrano, y en ese mismo momento nosotros, que ya teníamos una relación de venir trabajando hace tiempo con la productora 100 Bares de Juan Campanella, Juan trae una serie de 4 capítulos sobre Belgrano también. En ese momento, y aprovechando la experiencia que teníamos ya recorrida con Revolución, aprovechando el vestuario, porque esto no es un dato menor, y toda lo que es la utilería y la experiencia de la televisión pública y desde un organismo del Estado, de llevar adelante una producción de esta escala, porque el tema en la época es fundamental, decidimos de vuelta unir las fuerzas y luego hacer un análisis de lo que es el presupuesto, lo que es la cantidad de rodaje que esto significa. Se transformó en un telefilm. En verdad nosotros llamamos un proyecto audiovisual, porque la verdad es que hasta ese momento no sabíamos si terminaba en la pantalla grande, si se iba a ir directo a la pantalla chica. Al final no fue ninguna de las dos cosas, fue cine para todos, pero bueno, esto es más al final. En ese momento se unió, estábamos terminando lo que era el año del Bicentenario, entonces la unidad Bicentenario recibió aportes también, y fuimos en busca de la provincia donde podría llegarse a hacer el film, que en este caso fue Tucumán. Entonces el esquema de producción se arma con Canal Encuentro, con la idea de 100 bares, una estructura de producción con 100 bares, los guiones que lo hace Marcelo, después se unió Juan. Canal Encuentro lleva lo que es la producción general de la serie, la televisión pública, los técnicos y la logística. San Juan es la provincia donde nos recibe y auspicia para poder hacer el rodaje, y administrado por la Universidad de San Martín, que ya era la que venía desarrollando toda la película de Revolución. En este esquema, que como verán son varias puntas, empezamos a trabajar en el año 2009, ¿no? 2009. En el año 2009, que este es un dato importante, junto a Trimboli, un historiador que trabaja en Canal 7, empezar a pensar qué se cuenta, cómo se cuenta, desde qué lugar. Es un poco complejo porque al mismo tiempo los parámetros de la producción ya están dados. Tenemos un presupuesto, que es el presupuesto que cada una de las partes puso, es un tiempo de rodaje que ya estaba calculado, y la provincia donde se tenía que grabar. A partir de este esquema se empezaron a tener charlas, Juan, que ahora va a contar con el historiador, y a llevar la preproducción y la producción adelante. Juan, del sueño de una miniserie de 4 capítulos, pasamos con un presupuesto acotado a una película. ¿Cómo resolviste? ¿Qué decisiones tomaste y cómo incidió en toda la película? Este paso en realidad no fue tan rápido ni tan fácil de tomar. Empezó, como dijo Verónica, empezamos con el proyecto de una miniserie de 4 capítulos, en donde además de las cosas que a mí más me interesaban del personaje, más internas, además íbamos a ver mucho de la parte fáctica de la historia, de la gesta, de las batallas, etc. Es una especie de épico. Esto, bueno, se empezó a tornarse impracticable hacerlo bien, entonces pasamos de la serie de 2 capítulos, pasamos a la de 4 capítulos, pasamos a la de 2 capítulos, y de la de 2 capítulos, ahí nos empezamos a dar cuenta que ya explorando cosas internas del personaje, ¿no? Que de las que puedo conversar un poquito ahora, toda la cuestión de las batallas y todo eso, por lo menos a mí había dejado de interesarme bastante. Es decir, que la película no intentaba hacer una descripción de las cosas que habían pasado, que no iba a ser una especie de clase de historia convencional, sino que empieza a emerger este personaje y estas dudas que nosotros pensamos que el personaje podría tener, y empieza a tornarse eso como en una cosa muy, muy importante. Entonces ya de ahí a contar una historia más acotada, el telefilm o como se quiera catalogar, era un paso muy lógico. Porque todas estas cosas que eran como grandiosas y grandilocuentes, además de que eran muy difíciles de hacer, casi imposibles desde nuestro punto de vista, empezaban como a hacer ruido. En mi caso, a mí yo
hay dos personas de nuestra historia, que son San Martín y Belgrano, que son las únicas dos de las que a mí me gustaría hablar, y que me gusta hablar, y que admiro casi sin peros. Y me parecía que que ellos nos fueron presentados a nosotros como seres humanos, no como seres humanos, como personajes sin dudas, sin miedos, sin contradicciones. Y realmente, bueno, eso es lo que a mí más me interesaba. Me interesaba este personaje que murió olvidado, absolutamente olvidado. Cuando Belgrano murió, podemos decir que no lo conocía nadie, prácticamente. Lo rescatan, la historia lo rescata 30 años después. O sea, ni siquiera podemos decir que es un personaje que murió en el escándalo. No, totalmente olvidado. E imagino yo, desde un punto de vista muy humano, en que ese personaje debería tener bastante bronca. Una persona que entregó toda su vida por un ideal, porque realmente lo de él era más ideal que pragmático. Estar en ese momento en que en Buenos Aires, en que había guerra civil en la Argentina, en donde había bandos uno contra otro, nos estábamos matando entre nosotros, y como él dice, con la bandera que él creó, me parecía que debería ser un personaje que estaba en un momento muy, muy difícil de su vida. Y bueno, basado en eso fue que hicimos toda la estructura junto con Marcelo y Juan Pablo de esta cosa, que es este diálogo entre el Belgrano del día de su muerte y el Belgrano al comienzo de toda la gesta. Y cómo uno las discusiones que tienen entre ellos dan el marco dramático de toda la película. Bueno, el guión hubo que escribir un poco cómo se escaló lo que venían construyendo al cambiar de formato. Bueno, buenas tardes. Eso fue lo más complicado de todo, porque había que sacrificar bastante material en función de que primero eran 4 capítulos, después 2, como dijo Juan recién, y terminamos con la peli. Y fundamentalmente había que buscar una estructura para decidir qué era lo que íbamos a dejar afuera y qué era lo que íbamos a incorporar, teniendo en cuenta esta mirada interna y esta lucha interna que tenía el personaje a momentos antes de morir, y bueno, y cómo volvía él mismo a repasar algunos momentos de su vida, a anclar algunos momentos de su vida. Y ahí apareció una idea que la trajo Juan Campanella, que nosotros primero le decíamos: ¿estás seguro que vamos a ir por acá? No será muy complicado, que era que el personaje hablara consigo mismo en algún momento, y a partir de ahí poder recuperar parte de los tramos de la historia que queríamos contar. Y estuvimos ensayando esa opción. Habíamos ya tenido las clases con Javier Trimboli, que fue lo más divertido de todo, porque sinceramente éramos con Domenech y con Campanella, y después Pivotto cuando ya se confirmó su participación. La verdad que era lo más interesante escucharlo a Trimboli, que nos daba clases como si estuviéramos en un secundario exclusivo para nosotros 4, y podíamos preguntar las cosas más inverosímiles y desopilantes que Trimboli nos las respondía. Y eso era lo más gracioso, porque a nosotros también se nos complejizaba el tema de las enfermedades, los hijos, las 2 mujeres, las versiones que había, los compañeros que no lo querían, los que lo querían, y de todo eso era dramático, todo eso tenía dramaturgia para trabajar, y por lo tanto la selección del material siempre era bastante caótica, porque lo que dejábamos afuera era igualmente rico que lo que dejábamos adentro de la historia. Gracias. Él es Marcelo Camaño y el otro guionista, Juan Pablo Domenech. ¿Trabajaron en dupla? ¿Cómo fue ese trabajo? Vienen también del cine, de la televisión, del teatro y del radioteatro, entre los dos. Sí, no, o sea, tuvimos que... ¿Se escucha esto? No sé. Tuvimos que imaginar una manera de combinar también no solamente la escritura, sino toda la cantidad de ideas que había alrededor de Belgrano y que íbamos descubriendo paso a paso sin saber exactamente
cómo podía existir esa historia sin que se nos hubiese contado, sin que la hubiésemos estudiado antes en el colegio, cómo, y sobre todo por qué, retomando un poco lo que decía Juan, no solamente la aventura de la vida de Belgrano, que estaba casi condenado a ser un hombre de escritorio y de pronto a los 40 años tuvo que dirigir un ejército, sino la razón por la que eso ocurría. Y ahí me parece que todas nuestras diferentes sensibilidades e ideología participaban en una